Dicen que hay nombres que el viento guarda y que los hombres olvidan. Hay vidas que no tienen dirección postal, ni mesa, ni techo, ni puerta que se cierre por dentro. Vidas que caben en una bolsa de plástico, en un abrigo que no calienta, en una cobija que huele a lluvia vieja. Él era una de esas vidas. Nadie le preguntaba cómo se llamaba, y con el tiempo dejó de recordarlo. Era más sencillo responder con un gesto, con la palma abierta pidiendo una moneda, con un asentir de cabeza que decía gracias, en un idioma que no necesitaba pronunciarse. Las calles lo conocían mejor que cualquier persona. Las baldosas rotas de la plaza, las bancas de hierro que se enfriaban al caer la tarde, la sombra generosa de un árbol de jacarandá que se encendía de violeta cuando el año estaba de buen humor. En ese pequeño mapa de esquinas repetidas, él buscaba migajas, cartones, cajones de madera abandonados detrás de la panadería. El panadero no lo echaba, pero tampoco lo miraba a los ojos. Era un acuerdo silencioso entre dos hambres, la del cuerpo del mendigo y la del negocio del hombre, que no quería asustar a los clientes con la pobreza respirando tan cerca. Por las mañanas, el mendigo caminaba despacio, como si cargara una casa encima. Llevaba un saco oscuro, lleno de costuras remendadas, y unos zapatos que habían olvidado cómo ser zapatos. En los bolsillos no había nada salvo una cuerdita, un botón desparejado y un papel arrugado con una frase que ya casi no se leía. A veces lo sacaba con cuidado, lo alisaba sobre la rodilla y trataba de distinguir esas letras gastadas por el sudor y la lluvia. En el papel, con tinta azul desteñida, quedaba en pie una sola línea. No te he olvidado. Se lo había escrito alguien a quien no nombraba para que el dolor no tuviera rostro. Podía haber sido Dios. Podía haber sido una mujer. Podía haber sido su propio yo de otro tiempo, ese que aún creía en la mañana siguiente. La ciudad amanecía con ruido de motores y de prisa. A los ojos del mendigo, el mundo estaba hecho de zapatos que no se detenían, tacones que golpeaban el suelo como un reloj, zapatillas que corrían, botas que empujaban. Cuanto más apurado iba el día, más invisible se volvía él. Los niños aprendían a mirarlo con curiosidad y un poco de miedo, porque nadie les explicó que la pobreza no muerde. Los adultos lo esquivaban sin maldad, como se esquiva un charco o una pared. Había días en que con una sola mirada compasiva le alcanzaba para seguir respirando. Había noches en que ni eso. Bajo el puente del río, el aire olía a hierro y humedad. Allí el mendigo guardaba su tesoro, un cajón de frutas dado vuelta que usaba como mesa, y un trozo de espejo que alguien había roto en 7 años de mala suerte. En ese espejo se miraba a veces, más por disciplina que por vanidad, como si comulgar con el propio rostro fuera una forma de no disolverse del todo. Se veía los pómulos huesudos, la barba desordenada, el cabello enredado por el viento. Había en sus ojos una tristeza antigua, pero también una chispa tosuda que no se apagaba. Era la chispa que queda cuando el alma no acepta rendirse, aunque el cuerpo haga rato que lo intentó. Comía lo que encontraba. Sobras de mercado al finalizar la tarde, una banana golpeada, la mitad de una empanada, el borde de una pizza fría que había resistido el hambre de otros. Tomaba agua en la fuente pública y en la canilla oxidada de la estación, y a veces el río le daba un sorbo más dulce después de la tormenta. Conocía el lenguaje de los olores. Podía adivinar una panadería a 2 cuadras antes de verla, una sopa de hospital en el aire, el perfume de iglesia los domingos por la mañana. También conocía el idioma del silencio, el de las casillas cerradas del barrio viejo, el de las plazas cuando la noche desarma los juegos y deja los columpios inmóviles, el de los cielos encapotados que anuncian un frío que muerde las manos. A veces el mendigo hablaba con Dios. No usaba fórmulas. Levantaba la vista, como quien mira a un balcón alto, y decía: «Si estás, mírame». Otras veces decía: «Si no estás, igual mírame, por si acaso». No tenía teología ni sermones, solo preguntas que el hambre hace sencillas. ¿Por qué a él? ¿Por qué tan largo? ¿Por qué tan solo? Y sin embargo nunca insultaba al cielo.
Había aprendido que no hay insulto que llene la panza ni rencor que caliente los huesos. Prefería callar y escuchar el rumor del río, que se parecía al murmullo de una voz que le aseguraba que no todo estaba roto. Los vecinos del mercado sabían que por la tarde él pasaba por la puerta lateral, donde a veces quedaba una bolsa con pan viejo. Nunca estaba firmada, pero él adivinaba manos distintas según el nudo de la bolsa. Había un nudo apretado que olía a cansancio y a bondad de rutina, seguramente de la mujer que limpiaba el piso. Había un nudo flojo que olía a prisa, quizá del muchacho que repartía facturas. Y había días sin nudo, solo la bolsa abierta, como una mesa servida sin vergüenza. Esas tardes, él decía en voz baja una palabra que el mundo había gastado, pero que en su boca volvía a tener peso. Gracias. Una vez, al caer la tarde, un hombre le puso una moneda en la mano y le dijo que se buscara un trabajo. El mendigo cerró la mano alrededor del metal frío y pensó que el trabajo es una puerta que uno toca, pero la cerradura no siempre reconoce la llave. Otro día, una señora le dejó un abrigo raído y agregó una bufanda roja que olía a lavanda. Él se la puso como quien se cuelga un recuerdo. El rojo encendido le devolvió por un instante la sensación de tener un lugar. No nombre, no casa, no historia, solo lugar. A veces eso basta para que el corazón no se desarme. Por las noches, cuando la ciudad bajaba la voz y el río subía la suya, el mendigo recordaba fragmentos de su vida anterior. Un patio con macetas, un perro que corría alegre, un mantel a cuadros y una risa de mujer. Había también una sombra, una discusión que terminó mal, una puerta que se cerró para siempre, una botella que no debía haber sido abierta, una culpa que lo siguió como un perro fiel. Cuando la memoria lo mordía, él apretaba el papel arrugado del bolsillo y repetía sin labios la frase salvada de la tinta: «No te he olvidado». Entonces el sueño, compasivo, le enseñaba una casa de madera con ventanas abiertas. Siempre amanecía antes de entrar. La ciudad tiene ojos cuando quiere. Un barrendero lo saludaba con la cabeza cada amanecer, como si contar con su presencia fuera parte del ritual de empezar el día. Una mujer que vendía flores a 2 cuadras del puente le dejaba a veces una margarita. Él la llevaba consigo hasta que el tallo cedía y la flor regresaba a la tierra sin ventanas. Un niño de mochila grande se detenía a mirarlo con una curiosidad limpia. Un día le preguntó si los mendigos también sueñan. Él respondió que sí, pero que sus sueños caminan más despacio porque están descalzos. El niño rió, y el mundo por un segundo se pareció a la casa de madera con ventanas abiertas. Había, sin embargo, mañanas de piedra. Esas en que la lluvia no trae ternura sino frío que se mete en los huesos, en que la sopa del comedor popular no alcanza, en que las miradas no se detienen ni para chocarlo. Esos días el mendigo se sentía un fantasma sin permiso. Caminaba sin rumbo por la costanera, contaba los barcos amarrados, le pedía al viento que al menos le hablara. Cuando el viento callaba, él juntaba 2 cartones, se cubría la cabeza y se arrinconaba bajo el puente, esperando que el miedo tuviera la decencia de dormirse primero. En esa geografía de ausencias, el hambre era un huésped que no pedía permiso. No era solo un vacío en el estómago, era un olor, un zumbido, una presión en las sienes, una sombra que distraía la mirada y achicaba el mundo. El hambre le robaba los colores a la tarde, le apagaba la música a la plaza, le tapaba la boca a la gratitud. El mendigo entonces contaba migas. Aprendió a partir el pan con exactitud de cirujano, a guardar una mitad para un luego que a veces era nunca, a mojar la miga en agua para engañar al cuerpo, a saborear la costra dura como si fuera una fiesta de domingo. Aquella semana el frío había llegado de golpe, y con él una especie de silencio de metal que hacía sonar los pasos como campanas apagadas. El mendigo amaneció con las manos acartonadas y una tos que rasgaba la garganta. Caminó hasta la puerta lateral del mercado y esperó como tantas veces, la bolsa con el nudo que olía a rutina buena. Tardó más de lo de siempre. Cuando ya iba a rendirse, la vio. Era más pequeña, más liviana. Dentro, un trozo de pan, no entero,
sino lo que parecía el extremo de una flauta cortado con prisa. Lo tomó con la reverencia de quien levanta una reliquia. Lo guardó bajo el abrigo, a la altura del corazón, como si el cuerpo pudiera calentar el pan y el pan pudiera calentar el alma. Esa tarde el sol quiso pelearle terreno al frío y dejó una luz oblicua sobre las paredes descascaradas. En la plaza, un músico desafinaba una zamba y el viento arrastraba un olor a sopa que venía desde un comedor que él conocía demasiado bien. El mendigo se sentó en su banca habitual, en el costado donde el hierro no le mordía tanto la espalda. Sacó el pan con cuidado, como quien saca una fotografía vieja. Lo miró un momento, agradecido en silencio. No se apresuró a morder. Los pobres aprenden a retrasar el deseo, a darle dignidad al primer bocado. Fue entonces cuando lo vio. Un niño delgado, con una camisa 2 talles menos, los codos asomando por el algodón gastado. Tenía los ojos grandes y el cabello enredado por el viento. No llevaba mochila ni prisa. Solo una mirada que no era de pedir, sino de decir. Una mirada que fue al pan como el pájaro va a la miga sobre el alféizar. El mendigo bajó la vista hacia su tesoro, luego la subió hacia el niño. La ciudad siguió su ruido de motores como si nada sagrado estuviera a punto de pasar. El hambre habló primero, con su voz de amo. «Es mío». La memoria habló después, con su voz de agua. Compartían en la casa. El orgullo intentó levantar la mano. «Yo también tengo derecho». La vergüenza lo calló. «Míralo bien». El mendigo sostuvo el pan con firmeza. Podía romperlo en 2. Podía guardar la mitad más grande. Podía mirar al costado. Podía decir que no. Nadie lo juzgaría. En la escala de las pobrezas, el instinto de cuidar el propio mendrugo no es pecado sino supervivencia. El niño no dijo nada. Se acercó un paso, apenas. Los ojos le brillaban como si la plaza tuviera sol solo para él. El mendigo respiró hondo. El pan olía a tarde y a horno y a un poco de nube. Algo dentro del pecho se le desanudó, como si el papel arrugado hubiera prendido luz desde adentro. «No te he olvidado». La frase volvió a tener voz propia. No sabía de quién. Sí sabía para quién. Partió el pan. No con la violencia de quien se defiende, sino con la delicadeza de quien parte un sacramento. La costra crujió con un sonido pequeño que recordó a los domingos. La miga se abrió tibia y humilde, como un cuarto que estaba esperando huéspedes. Ofreció la parte más grande. El niño abrió las manos y la recibió como si fuera un pájaro que por fin se deja tomar. No hubo gracias con palabras. Hubo algo más profundo. Una sonrisa íntegra, de esas que el hambre nunca logra ensayar. El mendigo se llevó a la boca el trozo menor. No sabía a poco. Sabía a pan de verdad, con ese gusto antiguo que solo tiene el alimento cuando es compartido. El mundo, por un instante, cambió de textura. La plaza tuvo otra luz. El río sonó distinto. Los autos parecieron bajar la marcha. El frío, obediente, dio un paso atrás. El niño comió despacio, con los ojos en el pan y luego en el mendigo, como si quisiera memorizar su cara para una gratitud sin fecha. Cuando el pan se acabó, el niño juntó las migas con cuidado, como quien recoge estrellas. Levantó la vista. El mendigo no encontró en esos ojos la deuda de un favor, sino la paz de un intercambio justo. Algo fue devuelto que no era pan. El niño dio un paso hacia atrás, y en un gesto que el mendigo no esperó, apoyó su mano sobre la mano del hombre, un segundo apenas, tibia, liviana, cierta. Después sonrió una vez más y echó a andar hacia el río. El mendigo quiso decirle que volviera al día siguiente, que él miraría la puerta lateral del mercado con más paciencia, que tal vez habría sopa, que él conocía a un barrendero bueno, que se llamaba Julián o Miguel o como se llamara, que a esa hora barría la costanera y a veces dejaba al descuido una bolsa con pan en el cesto equivocado. Abrió la boca para invitarlo a ese futuro mínimo. No dijo nada. La voz decidió quedarse en el pecho, como una brasa guardada. El niño caminó hasta perderse detrás del jacarandá. El mendigo lo siguió con la mirada, hasta que el violeta de las flores y el dorado de la tarde lo licuaron en una figura de luz. No se sintió solo. El hambre, por primera vez en muchos meses,
No fue un ladrido, sino un murmullo que podía ser música. El mendigo miró hacia arriba. El cielo no tenía nubes, pero tampoco estaba vacío. Creyó sentir un peso liviano en los hombros, como cuando alguien que te quiere te pone un abrigo sin hacer ruido. Cerró los ojos para memorizar ese abrazo. Cuando los abrió, la plaza era la misma, pero él no. Esa noche, bajo el puente, el río trajo un olor a pan recién horneado que no podía venir de ninguna panadería. El mendigo sonrió en la oscuridad. Apoyó la cabeza contra el cajón de frutas, cubrió los pies con la cobija vieja y sostuvo el papel arrugado entre los dedos, sin abrirlo. No lo necesitaba. La frase estaba escrita ahora por dentro. No te he olvidado. El agua murmuró algo que no entendió con la razón, pero que el cuerpo reconoció como una promesa. Se durmió con el pecho tranquilo, como quien por fin halla cama en una casa sin puertas. El amanecer siguiente lo encontró despierto antes del sol. Tenía los huesos cansados, pero la mirada limpia. Caminó hasta la plaza, se sentó en la misma banca, miró el jacarandá. Esperó sin esperar. Si el niño volvía, compartirían otra vez, aunque fuera mitad de mitad. Si no volvía, el mendigo sabía que algo había quedado en su mano, más liviano que el pan y más necesario que el abrigo. Era la certeza de que había dado lo único que nadie le había podido quitar: su porción de humanidad. La ciudad, que nunca se detiene, esa mañana pareció hacerlo por el mínimo segundo en que una hoja morada cayó sobre la rodilla del mendigo. Él la tomó, la alisó como había alisado tantas veces el papel del bolsillo y la guardó dentro de la chaqueta, con la solemnidad de quien archiva un testimonio. No sabía que el verdadero testimonio estaba por llegar. Vendría por la noche, con una luz que no era de farola, con una voz que no era de hombre, con unas alas que no se ven con los ojos. Por ahora alcanzaba con el pan compartido y con el rumor de un río que, sin saberlo, ya estaba cantando su nombre. El pueblo despertaba todos los días a la misma hora, con el mismo ruido, con las mismas caras. El reloj de la torre daba las 6:30, y las ventanas se abrían en secuencia como si alguien, desde el cielo, moviera una cuerda invisible. El panadero encendía el horno, la señora del kiosco levantaba la cortina metálica, los niños cruzaban la plaza rumbo a la escuela, el bus amarillo resoplaba humo. Todo tenía un orden, una costumbre, una música repetida, y en medio de esa orquesta de rutinas, el mendigo caminaba despacio, sin partitura, invisible. La costumbre del pueblo no era mala, solo estaba dormida. La gente no lo miraba por crueldad, sino por miedo a reconocerse en él. Porque verlo era recordar que todos, en algún momento, podrían quedarse sin nombre, sin techo, sin alguien que pronuncie su existencia. Él lo sabía. Por eso caminaba sin rencor. El desprecio duele menos cuando uno entiende que la gente no huye de ti, sino del reflejo que les devuelves. Algunos niños lo saludaban, otros lo seguían desde lejos, riendo nerviosos. Una vez, un grupo de jóvenes lo empujó al pasar, riendo, y el pan que había conseguido esa mañana rodó por el suelo hasta un charco. El mendigo lo levantó sin decir palabra, lo limpió con las mangas y lo guardó de nuevo bajo el abrigo. No lloró, no maldijo, solo murmuró. A veces, Dios prueba a los hombres dándoles el rostro de otro hombre. Y siguió caminando. El invierno se metía entre los huesos. Las chimeneas echaban humo, las tiendas vendían bufandas nuevas, y los mendigos, los pocos que quedaban, se buscaban entre sí para compartir un cartón o un silencio. Bajo el puente, el agua del río corría lenta, arrastrando botellas vacías, hojas y algún recuerdo que el pueblo no quería mirar. El mendigo tenía un amigo. No un amigo de carne, sino de voz. Era el barrendero del mercado, Julián, un hombre delgado con manos grandes y espalda torcida de tanto empujar la escoba. Cada mañana, mientras barría las veredas, le dejaba un saludo. «Buen día, viejo». «Buen día», respondía el mendigo. Y ese intercambio mínimo era una promesa de humanidad. A veces, Julián le dejaba un trozo de pan escondido entre los cajones vacíos, y el mendigo lo encontraba sin que mediara palabra.
Era un pacto invisible entre dos almas cansadas que se reconocían sin necesidad de explicarse. Una tarde, el mendigo se detuvo frente a la vitrina de una tienda. Adentro, un maniquí vestía un traje gris con una bufanda azul. El reflejo del vidrio le devolvió su propia figura, su abrigo remendado, sus manos agrietadas. Durante un instante, la imagen se superpuso, el mendigo y el maniquí, uno frente al otro, los dos inmóviles, los dos sin voz. El viento sopló y el cristal se empañó. El mendigo apartó la vista. «Ni siquiera me reconozco», susurró. En la esquina, una mujer vendía rosas. Lo vio y, sin decir nada, le alcanzó una flor marchita. «Para ti, hermano», dijo. Él la tomó con cuidado, la olió, y una lágrima le cayó sobre el pétalo. No lloraba por tristeza. Lloraba porque alguien, por fin, lo había llamado hermano. La noche llegó temprano. Las luces del pueblo se encendieron una a una, y la plaza se llenó de faroles amarillos. El mendigo se refugió bajo el puente. El frío era un animal que respiraba sobre su nuca. Encendió un pequeño fuego con hojas secas y una vela casi consumida. El reflejo de la llama bailaba sobre el papel arrugado del bolsillo. Sacó el papel, lo abrió, y con voz temblorosa leyó por enésima vez esas 3 palabras que aún resistían al tiempo. «No te he olvidado». Esa frase era su techo, su pan y su abrigo. Era la cuerda que lo ataba a la vida cuando el hambre o la desesperanza intentaban empujarlo al río. Cerró los ojos y se quedó dormido escuchando el agua. El río parecía murmurar la misma frase, con su lengua de corriente. «No te he olvidado». A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con cielo gris. El mendigo caminó hacia la iglesia. No entraba desde hacía años, tal vez por vergüenza. Se sentó en el último banco, mientras el sacerdote preparaba el altar. Nadie lo notó, salvo una anciana que rezaba el rosario. Ella se giró y le sonrió. Él bajó la mirada. No sabía rezar en voz alta, pero dentro de su pecho, una oración antigua empezaba a formarse. Era simple, sin versos. «Si todavía me ves, dame un motivo para seguir creyendo». El sacerdote leyó el evangelio del día. «Porque tuve hambre, y me diste de comer». La voz del cura tembló al decirlo, y algo en el mendigo se quebró. Sintió que esas palabras no eran leídas, eran dirigidas a él. Salió antes del final de la misa, con los ojos húmedos, cruzó la plaza, respiró el aire frío, y se dijo en voz baja: «Si alguna vez me pides algo, Señor, que sea pan para otro». No sabía que esa oración había sido escuchada, ni que pronto el cielo se la tomaría en serio. El amanecer llegó gris y frío. La neblina cubría las calles como una sábana de ceniza. El viento bajaba desde las colinas y hacía temblar las hojas secas que se acumulaban frente a la panadería. El mendigo se despertó tiritando, con la espalda entumecida y los dedos dormidos. El fuego de la noche anterior era ahora un puñado de cenizas apagadas. Se levantó despacio, con el cuerpo pesado como si cada hueso recordara su edad. Caminó hacia el mercado, siguiendo el rastro del olor a pan. Ese aroma era su brújula. En medio de un mundo que lo ignoraba, el olor del pan le recordaba que la vida seguía ocurriendo, que alguien, en algún lugar, seguía encendiendo hornos para otros. La panadería del pueblo era pequeña, de paredes blancas y techo bajo. El dueño, un hombre de bigote espeso, lo veía llegar cada mañana con los ojos cansados del que no quiere mirar demasiado. A veces le dejaba, sin decir palabra, un pedazo de pan duro al lado del cesto de basura. No era limosna, era un ritual silencioso entre dos silencios. Esa mañana no había nada en el cesto. El mendigo esperó un momento, con la paciencia que solo conocen los que ya no tienen prisa. La gente entraba y salía con bolsas calientes, con el olor dulce del pan recién hecho pegado a las manos. Cada puerta que se abría dejaba escapar una ráfaga de calor que duraba un segundo, y ese segundo le bastaba al mendigo para recordar que el mundo podía ser amable. El panadero lo miró desde dentro.
Parecía dudar. Luego, sin decir nada, tomó una barra recién salida del horno, cortó el extremo, lo envolvió en papel y lo dejó en el mostrador. Después, fingiendo buscar cambio, empujó el trozo hacia el borde, lo suficiente para que cayera al suelo. El mendigo se agachó, lo recogió con cuidado y murmuró: «Gracias». El hombre no respondió, pero por un instante, mientras el mendigo se alejaba, algo en su rostro se ablandó. El trozo de pan era pequeño, apenas el extremo de una barra, pero en las manos del mendigo era un tesoro. Lo sostuvo como quien sostiene una promesa. El calor del pan le quemaba los dedos, y sin embargo no quería soltarlo. Lo envolvió en su abrigo y siguió caminando por las calles vacías. La ciudad tenía ese silencio tibio que queda después del ruido, como si las paredes respiraran. El mendigo cruzó la plaza. Las palomas se apartaron con un aleteo suave. El sol comenzaba a subir, pálido, y pintaba el aire de un oro frío. Él se sentó en su banca de siempre, junto al jacarandá. Sacó el pan. El vapor que aún escapaba del interior le golpeó el rostro con un aroma tan profundo que casi le dio hambre de fe. Cerró los ojos y recordó a su madre, o tal vez solo la idea de una madre, sacando pan del horno, cuando todavía tenía nombre, cuando todavía el mundo olía a casa. Cada miga tiene memoria, pensó, y partió una pequeña esquina para probarla. El pan era simple, un poco salado, sin lujo, pero en su boca supo a dignidad, a pan compartido, a lo que se bendice sin necesitar palabras. Lo guardó otra vez. Tenía intención de hacerlo durar. Quizá una parte al mediodía, otra por la noche, y si el destino era generoso, un pequeño trozo para mañana. El hambre puede ser vencida por la fe, pero no olvidada. El mendigo lo sabía. Quien no planifica su miseria, no sobrevive. Se quedó mirando el trozo de pan un largo rato. Era tan pequeño y al mismo tiempo tan suficiente. Le pareció que la luz del sol caía justo sobre él, como si el cielo lo marcara con su propio dedo. «Esto también es una bendición», se dijo. De pronto, un sonido lo sacó de su pensamiento. Un llanto, leve, intermitente, como el de un cachorro o un niño. Venía desde el otro extremo de la plaza. El mendigo giró la cabeza y entre las sombras del árbol vio a un pequeño encogido, abrazando sus rodillas. El niño estaba sucio, con el cabello pegado por el polvo y la mirada perdida. El mendigo se quedó inmóvil. Su primer impulso fue mirar hacia otro lado, como el resto del pueblo hacía con él. El instinto de supervivencia le gritaba: «No te acerques, no puedes salvar a nadie si no te salvas tú primero». Pero la otra voz, la que venía de ese rincón del alma donde aún brillaba el papel con las palabras «No te he olvidado», le dijo: «Acércate». El mendigo respiró hondo, miró su trozo de pan, su único alimento del día, y sintió que el universo entero se hacía pequeño dentro de su mano. Se levantó y caminó hacia el niño. Cada paso pesaba como una decisión. A medida que se acercaba, el llanto del niño se fue apagando. El viento soplaba suave, levantando hojas secas y polvo, como si el mundo contuviera la respiración. El mendigo se detuvo frente a él. El niño levantó la mirada. Tenía los ojos grandes, brillantes, pero extraños. No parecían cansados, ni asustados. Eran ojos que miraban más allá de la miseria. Ojos que sabían algo. El mendigo sintió un temblor. Era el momento exacto en que la pobreza y el milagro se rozan sin saberlo. El aire cambió de peso. El silencio se hizo tan puro que hasta las palomas se detuvieron. El hombre abrió el abrigo, sacó el pan, y sin pensarlo más, lo partió por la mitad. El sonido de la corteza quebrándose fue pequeño, pero el eco subió al cielo. El trozo de pan se partió con un crujido suave, casi un suspiro. Una brizna de miga voló y se perdió en el aire, flotando como polvo dorado bajo la luz de la mañana. El mendigo sostuvo la mitad más grande entre sus manos y la miró un instante, con esa mezcla de dolor y ternura que solo se siente cuando uno entrega lo único que tiene. El niño seguía allí,
sentado, los pies descalzos, las rodillas manchadas de barro. Sus ojos, oscuros y profundos, lo observaban sin pestañear. No pedían, no exigían, solo esperaban. El mendigo se agachó lentamente, hasta quedar a su altura. El aire olía a pan y a silencio. Extendió la mano. El niño dudó un segundo, luego tomó el trozo con delicadeza, como si temiera romperlo. Sus dedos eran pequeños, pero firmes. El hombre sonrió, un gesto torpe, casi olvidado. «Come, pequeño», dijo en voz baja. «No es mucho, pero está caliente». El niño lo miró, y por un instante, el mundo pareció detenerse en esa mirada. Luego asintió con una seriedad que no pertenecía a su edad, y murmuró: «Gracias». El mendigo esperó a que comiera. El niño partió el pan con los dedos, lo llevó a la boca, y masticó despacio, con los ojos cerrados, como si saboreara algo más que harina. Cada bocado parecía un rezo. El mendigo no entendía por qué, pero sus propios ojos se llenaron de lágrimas. El niño abrió los ojos y le ofreció un trozo. «Toma», dijo. «Es tuyo también». El mendigo negó con la cabeza. «No, hijo. Tú lo necesitas más que yo». El niño insistió. «No se comparte porque sobre. Se comparte porque es pan». El mendigo lo miró, sorprendido. Esa frase cayó dentro de él como una piedra en el agua. El eco tardó en disiparse. Sintió que había escuchado esas palabras antes, en algún rincón olvidado de su fe. Pero no, nunca las había oído. Solo las había sentido, sin saber nombrarlas. El niño sonrió. Tenía una sonrisa limpia, que no conocía la vergüenza ni el miedo. El mendigo bajó la cabeza y aceptó el trozo que le ofrecía. Lo llevó a la boca y, por un momento, el pan supo distinto. Era dulce, ligero, casi vivo. Comieron en silencio. Las palomas se acercaron, una a una, como si también esperaran su parte. El mendigo rompió las últimas migas y las arrojó al suelo. Los pájaros se abalanzaron sobre ellas con alegría desordenada. El niño rió bajito. Esa risa era clara, cristalina, como agua cayendo sobre piedra. El mendigo la sintió dentro del pecho, abriéndole espacio a la esperanza. «¿De dónde vienes?», preguntó el hombre. El niño miró hacia el cielo. «De lejos». «¿Y tus padres?». «También están lejos». «¿Estás solo?». El niño lo miró con ternura, no con tristeza. «Nadie que cree está solo». El mendigo sintió un escalofrío. El viento sopló leve, moviendo las hojas del jacarandá. Una flor violeta cayó justo entre ambos, como una señal. El niño la tomó y la puso en las manos del hombre. «Guárdala», le dijo, «para cuando el hambre vuelva». El mendigo quiso preguntar su nombre, pero no se atrevió. Había algo en aquel pequeño que lo desbordaba, una calma que no pertenecía a la tierra. Los ojos del niño brillaban, pero no con reflejo humano. Era otra luz, más profunda, más silenciosa. «¿Tienes frío?», preguntó el mendigo quitándose su abrigo raído. El niño negó con un gesto sereno. «No tengo frío». «¿A dónde vas?». «¿Dónde me esperan?». El hombre bajó la cabeza. No quería que se fuera, pero cuando volvió a levantar la vista, el niño ya no estaba. Solo quedaban unas huellas pequeñas en el barro, que se borraban lentamente bajo el viento. El mendigo se quedó inmóvil. Buscó alrededor, detrás del árbol, entre los bancos. Nada, ni un ruido, ni una sombra. Solo el murmullo del río, que sonaba distinto, más suave, más cercano. Se sentó en la banca con el corazón temblando. El trozo de pan que había quedado en su mano estaba tibio todavía, pero olía diferente. No a harina ni a horno, sino a algo que no podía nombrar. A pureza, a cielo. El mendigo miró la flor que el niño le había dejado. Tenía el color del amanecer. La sostuvo entre los dedos y sintió un leve calor. No era una flor común. El pétalo, al tocar su piel, parecía respirar.
El sol comenzaba a caer. La plaza se llenaba de sombras. El mendigo cerró los ojos y respiró profundo. El aire olía a pan, a flores y a algo que no pertenecía a este mundo. No lo sabía aún, pero esa tarde había alimentado al cielo. Y el cielo, en silencio, ya había comenzado a prepararle su cena eterna. La noche cayó lenta, como una manta que el cielo extendía con compasión. El viento traía olor a leña encendida y a sopa lejana. Las luces del pueblo se fueron apagando una a una, hasta que solo quedaron los faroles temblando junto a la plaza. El mendigo seguía sentado bajo el jacarandá, con la flor del niño entre los dedos y el último trozo de pan en el regazo. No sentía hambre. Era la primera vez en años que el vacío del estómago no le dolía. El cuerpo, acostumbrado a quejarse, estaba en silencio. El corazón, en cambio, latía con una calma desconocida, como si hubiera encontrado su ritmo después de mucho tiempo perdido. El mendigo miró al cielo. No había nubes, solo un puñado de estrellas que parpadeaban como si alguien detrás de ellas respirara. El río, a lo lejos, sonaba distinto. Su rumor tenía cadencia de canto. Había algo en el aire, una dulzura leve, una paz sin motivo. Y aunque nada visible sucedía, el mundo parecía distinto. El mendigo levantó la flor y la acercó a la luz de un farol. El pétalo parecía brillar desde adentro. Lo giró entre los dedos, fascinado. No era un brillo de reflejo. Era como si la flor guardara dentro una pequeña llama. La acercó al oído, sin saber por qué, y juraría que escuchó un murmullo, como un suspiro, una respiración diminuta. La flor latía. Viva. Sonrió. Tú también estás viva, dijo. Y al decirlo sintió que la frase no era solo para la flor, era para él. Se levantó, guardó la flor dentro del abrigo y caminó hacia el puente. El aire era frío, pero no lo sentía. Cada paso que daba sonaba diferente, como si la tierra bajo sus pies lo recibiera con un eco más blando. Pasó junto a la panadería. A esa hora ya estaba cerrada, pero de dentro aún escapaba un olor tenue a masa caliente. El panadero había dejado, sobre el mostrador, otro pedazo de pan. Quizá para alguien, quizá para nadie. El mendigo lo miró a través del vidrio y susurró: «Que le toque a quien lo necesite». Y siguió su camino. El río lo recibió con su voz eterna. El agua corría más clara que nunca, reflejando las estrellas. El mendigo se sentó bajo el arco del puente y acomodó su cobija. El frío le besaba la piel, pero el alma ardía suave. Cerró los ojos y recordó al niño. La mirada, la voz, las palabras. Se comparte porque es pan. Esa frase lo acompañaba como un canto. No podía sacársela del pecho. Era como si cada palabra se hubiera quedado vibrando dentro de él, llenándolo de una luz pequeña pero constante. De repente, escuchó pasos sobre el puente. No eran pasos apresurados. Eran lentos, rítmicos, como si alguien caminara descalzo. El sonido se detuvo justo arriba. El mendigo contuvo la respiración. El viento bajó. Una hoja cayó en el agua y el río la arrastró en silencio. Esperó un instante. Los pasos continuaron, pero esta vez no venían de arriba. Venían de adentro. Del agua. Abrió los ojos. El reflejo de las estrellas parecía moverse con voluntad propia. Una figura luminosa se delineó apenas entre las sombras del río. No era cuerpo ni sombra ni fuego. Era algo que respiraba luz. El mendigo parpadeó, incrédulo. «Debo estar soñando», murmuró. Pero no soñaba. La figura se acercó hasta el borde del agua. No tenía rostro, pero su forma irradiaba ternura. Una voz, dulce y sin sonido, llenó el aire. «El pan que diste subió como aroma al cielo. El hambre que saciaste no fue del cuerpo». El mendigo cayó de rodillas. Las lágrimas le corrían por el rostro sin esfuerzo. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Solo logró decir: «Yo solo compartí un trozo». La voz lo envolvió como un abrazo. Eso basta para alimentar el alma del mundo. La figura se deshizo en una lluvia de luz que cayó sobre él.
Cada chispa que tocaba su piel ardía sin quemar, llenándolo de una calidez que no era de este mundo. El aire se volvió dorado, el río, un espejo, y el mendigo sintió, por primera vez en toda su vida, que alguien lo veía por completo. Permaneció allí largo rato, en silencio. Cuando el resplandor se disipó, el río volvió a ser río. El cielo volvió a su azul oscuro, las estrellas a su temblor. El mendigo respiró profundo. Sus manos temblaban, pero no de frío. El pecho, sin embargo, estaba tranquilo, como si dentro de él hubiera quedado un pedazo de esa luz. «Gracias», susurró. No sabía a quién se lo decía exactamente, pero lo dijo con todo su ser. Se recostó bajo el puente. El rumor del agua era ahora una melodía suave. El viento rozaba su rostro como dedos invisibles. La flor que el niño le había dado asomaba por el abrigo, brillando débilmente. La acarició. Le pareció escuchar una voz diminuta, apenas un eco. «No temas, el hambre termina donde empieza el amor». El mendigo cerró los ojos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. El sueño lo abrazó con ternura, y mientras dormía, el aire a su alrededor se llenó de un resplandor tenue, apenas visible, como si la tierra misma velara su descanso. A lo lejos, el reloj del pueblo marcó la medianoche. Las campanas repitieron 12 veces el mismo sonido. Pero nadie escuchó que, entre campanada y campanada, una voz más suave susurró desde el cielo: «Ya has dado de comer a un ángel». Esa noche, el mendigo soñó con luz. No era una luz común, no venía del sol ni de ninguna lámpara. Era una claridad tibia que parecía respirar, moverse, esperarlo. Lo envolvía sin quemarlo, lo sostenía sin peso, lo llamaba sin voz. Dentro de esa luz, el miedo no existía. Se encontró caminando por un campo inmenso. La tierra estaba cubierta de trigo dorado que se movía al ritmo del viento, y cada espiga brillaba como si guardara una estrella. No había sol ni luna, pero todo era claro. El aire olía a pan recién hecho, a vida. El mendigo miró sus manos. Ya no estaban sucias ni llenas de grietas. Eran jóvenes, firmes, limpias. Su ropa no era la misma. Llevaba una túnica sencilla, de lino blanco, y sus pies, descalzos, no sentían frío. Una brisa le rozó el rostro con la delicadeza de una caricia. A lo lejos, entre las espigas, vio a alguien. Una figura pequeña, luminosa. El corazón le dio un vuelco. El niño, el mismo que había comido su pan en la plaza. Venía caminando hacia él, pero algo en su andar era distinto. Sus pasos no hundían la tierra, parecía flotar. Cuando se acercó lo suficiente, el mendigo vio lo imposible. En su espalda se desplegaban 2 alas, suaves y resplandecientes, como hechas de luz líquida. No eran grandes, pero bastaban para llenar el aire de silencio. El niño sonreía. El mendigo cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin aviso. «No puede ser», susurró. El niño habló con voz serena, una voz que no era sonido, sino certeza. «Lo es». El mendigo temblaba. «¿Eras tú?» «Sí», dijo el niño. «¿Y por qué yo?» El ángel, porque ya no había duda de que eso era, sonrió. «Porque diste lo único que tenías, y cuando el hombre da desde su hambre, el cielo se sacia». El mendigo bajó la mirada. «Solo partí un pan». El ángel se inclinó y le levantó el mentón con la punta de los dedos. «Ningún pan es solo cuando se parte con amor». El viento sopló, moviendo el trigo a su alrededor. Cada espiga emitía una nota leve, y juntas formaban una música que el mendigo nunca había escuchado, un canto hecho de agradecimiento. El aire vibraba con belleza. El ángel caminó a su alrededor. «¿Recuerdas el papel que guardas en tu abrigo?», preguntó. El mendigo asintió. «Sí», dice. «No te he olvidado. No fue una mujer quien lo escribió», dijo el ángel. «Fui yo». El mendigo lo miró, sin poder hablar. «Desde entonces, el cielo te acompañó cada día,
incluso en tu silencio. Tus lágrimas fueron oraciones, tus pasos fueron plegarias, y tu hambre fue semilla. El mendigo cerró los ojos. El peso de su vida entera se disolvió, como barro lavado por la lluvia. El niño ángel extendió las manos. En ellas, el pan se formó otra vez, entero, blanco, radiante. Lo partió en dos y ofreció un pedazo al mendigo. «Come», dijo. «Este es el pan de la promesa». El mendigo tomó el trozo. Lo llevó a la boca. No tenía sabor y sin embargo era el sabor de todo, de lágrimas, de sol, de trigo, de misericordia. El pan se volvió luz dentro de él, llenándolo desde el pecho hasta los ojos. El ángel habló. «Esta noche dormirás con hambre, pero despertarás saciado». El mendigo lo miró, confuso. «¿Qué quieres decir?». El ángel sonrió, y en su sonrisa había algo infinito. «Que cuando los hombres te encuentren, no verán un cuerpo muerto, sino una ofrenda consumada, que en el lugar donde duermes crecerá pan para muchos, que tu nombre volverá a tener voz en la boca de los que den sin contar». El mendigo lloró en silencio. Cada lágrima que caía sobre el trigo se convertía en una semilla de luz. El ángel lo abrazó. Sus alas lo envolvieron en un resplandor tan cálido que el frío del mundo desapareció. El aire olía a hogar. Por un instante, el mendigo creyó escuchar campanas muy lejanas y una voz profunda, más allá del cielo, diciendo: «El que da, aunque nada tenga, posee el tesoro del reino». La visión empezó a desvanecerse. El campo de trigo se disolvió en luz. El ángel se alejó flotando, sin tristeza. Su voz, antes de perderse, dejó un último eco: «Duerme en paz. El cielo guarda tu nombre». El mendigo extendió la mano, queriendo retenerlo, pero sus dedos solo encontraron aire. El resplandor se apagó lentamente. La oscuridad volvió, pero ya no dolía. Solo quedaba un resquicio de brillo en su pecho, como una vela que no necesita cera. Se recostó bajo el puente, sin miedo. El agua corría a su lado, murmurando la canción del trigo. El viento le acarició la frente, y en ese instante, entre la vida y el sueño, el mendigo susurró por última vez: «Gracias por recordarme». El silencio lo envolvió, y el cielo entero se inclinó sobre él. El río siguió su curso, pero su sonido tenía ahora ritmo de oración. Esa noche, el puente guardó el secreto. Un hombre pobre había alimentado a un ángel, y el ángel, agradecido, lo había llevado a cenar con Dios. El amanecer llegó despacio, como si no quisiera interrumpir el sueño de los que habían amado. El cielo, teñido de un azul pálido, se abría paso entre la neblina del río. Las campanas de la iglesia repicaron tímidas, un tañido leve, casi temeroso. El aire olía a pan. El primer en verlo fue Julián, el barrendero. Pasaba con su escoba, como cada mañana, y se detuvo al notar algo diferente en la orilla del puente. Allí, donde el río curvaba su canto, el mendigo yacía recostado sobre el suelo, con el rostro vuelto hacia el cielo y una sonrisa tranquila. No había miedo en sus rasgos, ni huella de dolor. Parecía dormido después de una cena abundante. El abrigo estaba cerrado, pero de su bolsillo asomaba una flor violeta, intacta, y sobre su pecho descansaba un pedazo de pan. No mohoso, no duro, fresco, como si acabara de salir del horno del amanecer. Julián se quitó el sombrero. Se arrodilló junto a él. Sintió en la garganta el nudo de las cosas que no tienen explicación. No quiso moverlo, ni tocar el pan. Solo murmuró: «Descansa, hermano. Por fin». El río, justo entonces, cambió su sonido. El murmullo se volvió melodía. Un viento leve cruzó el puente, levantando las hojas secas en una danza breve. Y durante un instante, el aire brilló con pequeñas motas de luz que flotaron sobre el cuerpo del mendigo antes de desvanecerse. Julián, con los ojos abiertos y las lágrimas detenidas, supo, sin saber cómo, que aquello no era el final. Corrió al pueblo. El panadero fue el primero en llegar. Luego la florista, los niños, la anciana del rosario.
Todos se acercaron en silencio. Nadie hablaba, solo miraban. El mendigo, el desconocido, aquel a quien nunca habían mirado de verdad, dormía en la paz más grande que habían visto. La florista se cubrió la boca con las manos. «Esa flor», susurró, «es del jacarandá, pero no florece hasta primavera». Y era invierno. El panadero se inclinó, miró el trozo de pan y sintió un calor subirle por la piel. Reconoció el corte, el extremo de la barra que él había dejado caer días atrás, pero no entendía cómo podía oler tan fresco. Se santiguó. «Dios lo alimentó», dijo en voz baja. Un murmullo recorrió al pueblo. Los niños se tomaron de la mano. La anciana del rosario comenzó a rezar. Y cuando la primera oración cayó al aire, algo sucedió. El viento se levantó suave, y desde el abrigo del mendigo, una brizna de harina se elevó como polvo de oro, girando sobre su cuerpo, mezclándose con la luz de la mañana. El panadero lloró sin pudor. Era uno de nosotros, y nunca lo supimos. Julián se arrodilló otra vez. Notó que la piel del mendigo aún estaba tibia. «No murió de hambre», dijo. «Se fue lleno». Entonces la florista vio algo moverse entre las piedras del puente. «Miren», susurró. En el borde donde el agua lamía la tierra, empezaban a brotar pequeños tallos verdes. Eran finos, frágiles, pero inconfundibles. Trigo. Trigo naciendo donde nunca había tierra fértil. El pueblo entero quedó inmóvil. El milagro respiraba ante sus ojos, sin truenos, sin relámpagos, sin voces del cielo. Solo el murmullo del río, el perfume del pan y la flor violeta brillando en el pecho del mendigo. El sacerdote llegó más tarde. Miró la escena, se quitó el sombrero y dijo con la voz entrecortada: «Algunos santos caminan descalzos para que aprendamos a mirar al suelo». El cuerpo fue llevado a la iglesia. Nadie sabía su nombre, pero todos quisieron llevarlo. Cada vecino tomó una esquina del manto que lo cubría, como si arrastraran una historia que no querían soltar. La florista colocó la flor violeta sobre su pecho. El panadero puso el trozo de pan sobre el altar. El sacerdote, antes de cerrar el féretro, dijo: «El pan que parte el pobre es pan que alimenta al cielo». Durante 3 días, el aire del pueblo tuvo olor a horno encendido. El panadero no entendía por qué sus panes subían más esponjosos, más dulces. Los niños juraban ver un brillo sobre el río al caer la tarde. Y bajo el puente, donde antes dormía el mendigo, el trigo seguía creciendo, fuerte, imposible. Al 7º día, las espigas estaban altas, daban sombra. Los gorriones comían de ellas sin miedo, y el río, cada noche, seguía cantando. Desde entonces, el pueblo cambió. Ya nadie comía sin dar las gracias. Los mendigos dejaron de ser invisibles. El panadero cada mañana apartaba la primera barra y la dejaba en la puerta, no del mercado, sino del puente. Y siempre desaparecía. Nadie volvió a ver al mendigo. Pero cada amanecer, sobre el agua, se formaba una estela luminosa que cruzaba el río, como si alguien siguiera caminando hacia otra orilla. Y el rumor creció, viajando con los años, que en ese pueblo un hombre pobre compartió su pan, y que desde entonces ningún alma volvió a pasar hambre. Pasaron los años. El puente siguió en pie, envejeciendo con dignidad, cubierto a veces por el musgo, a veces por el sol. El río seguía corriendo bajo él, llevando en su voz la misma canción que aquella noche. Y aunque las piedras cambiaron de color, el aire conservaba el mismo perfume a pan y lluvia. El pueblo creció. Llegaron nuevas familias, nuevos nombres, nuevos sueños. Pero hubo algo que nunca cambió. Cada mañana, antes de abrir la panadería, alguien dejaba un trozo de pan sobre el puente. A veces lo hacía el panadero viejo, otras su hijo, otras un niño que ni siquiera conocía la historia completa. Y siempre, siempre, el pan desaparecía. Nadie lo veía irse, pero al amanecer siguiente el pan no estaba, y en su lugar quedaban algunas migas doradas,
como bendecidas por la luz. Los campesinos decían que el trigo que crecía junto al puente tenía una fuerza distinta. Resistía la sequía, daba más grano. Su harina tenía un aroma que no se podía explicar. Los ancianos afirmaban que eso era la bendición del mendigo. Los jóvenes, que era solo una leyenda, pero todos, sin excepción, seguían dejando pan. El sacerdote que había rezado sobre su cuerpo envejeció, y antes de morir, escribió en su diario: «Vi a un hombre pobre enseñar a un pueblo a mirar. Nos mostró que Dios a veces se disfraza de hambre para saber quién todavía cree en compartir». Ese cuaderno se guardó en la iglesia, y con el tiempo, la gente empezó a leer sus palabras como si fueran parte del evangelio local. Cada año, el día del milagro, los habitantes se reunían junto al puente. No hacían misa ni procesión, solo compartían pan, un pedazo para cada uno, y el primero, como siempre, era arrojado al río. El pan del cielo, lo llamaban. Un día, una maestra llevó a sus alumnos al lugar. Les contó la historia. Los niños, curiosos, preguntaron: ¿y cómo se llamaba el mendigo? La maestra sonrió con tristeza. Nadie lo supo. ¿Y el ángel? Tampoco. Uno de los niños con los ojos grandes dijo: entonces puede ser cualquiera. La maestra asintió. Exactamente, cualquiera de ustedes. El viento sopló fuerte esa tarde. Las espigas junto al río se movieron todas al mismo tiempo, como si aplaudieran. Algunos juraron ver entre ellas una silueta que caminaba descalza, con un abrigo viejo y una flor violeta en la mano, pero nadie quiso comprobarlo. Hay milagros que se deben dejar en paz. Con los años, el pueblo cambió de nombre. Las calles se llenaron de luces, los autos reemplazaron a los caballos, las casas crecieron, pero el puente siguió siendo el mismo, viejo, de piedra, cubierto de hiedra y memoria. Y el trigo seguía brotando, incluso cuando las máquinas lo pisaban. Nadie podía arrancarlo del todo. Volvía a crecer, terco, fiel, humilde, como la fe. Los viajeros que pasaban por allí a menudo se detenían. Algunos decían que el aire tenía sabor a pan recién hecho. Otros, que sentían paz solo con cruzar el puente. Y algunos, los más sensibles, aseguraban escuchar pasos lentos sobre las piedras justo antes del amanecer. Pasos de alguien que nunca dejó de caminar hacia la otra orilla. La flor violeta, la misma especie que el niño ángel había dejado, empezó a brotar sola, sin que nadie la plantara. Crecía en los rincones del pueblo, en los bordes del río, en los patios donde los niños jugaban. Y con los años, la gente comenzó a llamarla Flor del Panadero del Cielo. Hoy, nadie recuerda su rostro, ni su voz, solo su gesto. El momento en que un hombre cansado, hambriento y olvidado partió su pan y compartió su alma. Y ese gesto, tan pequeño, cambió para siempre el aire de un pueblo entero. Porque a veces los milagros no nacen en los templos, sino en la tierra donde alguien decide no guardar lo poco que tiene. Y el cielo, silencioso, responde. Dicen que cuando uno da pan con fe, una brizna de luz viaja hasta ese puente, donde aún descansa la sonrisa del mendigo, y que en cada pan que se comparte, en cada hambre que se calma, en cada mano extendida, una voz suave, que no es del viento ni del agua, repite las mismas palabras que una vez escribió en un papel: no te he olvidado. Y si escuchas bien, entre el rumor del río y el canto del trigo, aún puede oírse esa promesa antigua, simple, eterna. El que da, aunque nada tenga, alimenta al cielo. Silencio, luz, paz. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite recordar que Dios sigue obrando, incluso en un pedazo de pan.